En Caras y Negocios recibimos a Marisol Aucastro, ella es terapeuta de pareja, de familia. La vamos a recibir, tenemos muchas consultas para hacerle. ¿Cómo estás, Marisol? Buenos días, estoy muy bien, gracias. Bueno, trabajando mucho con esta modalidad online por Zoom, que hoy por hoy obviamente te puede acercar con problemáticas en diferentes partes de Latinoamérica. ¿Es así? ¿Estás en Chile ahora? Exactamente, ahora estoy en mi consulta en Concepción, Chile, pero la verdad es que durante todo el día atiendo personas que están dentro de Latinoamérica y también fuera de ella. Claro, bueno, esta modalidad, como te decía, la verdad que post pandemia o en pandemia se empezó a utilizar mucho y realmente uno se da cuenta que se adapta perfectamente, ¿no?, a la vida de uno para poder resolver algunos temas. Exactamente, sobre todo después del horario laboral, donde las personas han estado durante todo el día fuera de su casa, con la comodidad de la modalidad online pueden estar conversando ya después de haber dejado a sus hijos durmiendo, por ejemplo, ya estando mucho más tranquilos en su espacio seguro para la mayoría. Bueno, muchas consultas de parejas, de familia. ¿Cómo abordás estas problemáticas, sobre todo el tema de familia, ¿no?, que involucra a todos los miembros? Así es. Bueno, hay hartas cosas. Primero, es bastante fundamental poder conocer cuál es el motivo de consulta. Cada familia es distinta, por lo tanto, es muy importante poder tener claridad acerca de cuáles son sus características, desde cuándo esto ha sido un problema como tal, para así poder dar una atención lo más enfocada a sus necesidades. Difícil es muchas veces poder contar con la mayoría de los miembros de la familia, porque la verdad es que todos tienen tiempos distintos y la verdad es que las personas a veces están un poco cerradas a ir a un espacio de terapia. Todavía hay mucho desconocimiento acerca del tema, de cómo se trabaja como tal, y entre otras cosas. Pero la verdad es que en general mi experiencia ha sido bastante positiva. Una vez que las personas empiezan el proceso, se dejan guiar y como son escuchadas, están totalmente abiertas a lo que pueda surgir del proceso. Bien, el tema de la comunicación en la familia, ¿no?, que es todo un tema, no solamente tener horarios diferentes, sino que cuando a veces coincidís, están todos los chicos, los adolescentes con los celulares y no hay manera. Mirá que en mi caso yo les digo, bueno, chicos, dejamos los celulares, nos encontramos después de todo un día, pero no hay manera, no los sueltan. Es una adicción que tienen los chicos, sobre todo los grandes a veces también, pero intentamos, ¿no?, para acercarnos a los chicos, correr el aparato. Exactamente. Bueno, ante ese tipo de situaciones, uno en general trata de darle las recomendaciones a los padres ante esas situaciones, de pensar que son generaciones distintas, o sea, son niños, adolescentes que han crecido con el contexto de las redes sociales. Muchas veces lo que pasa a nivel de interacciones sociales se da dentro de esos espacios. Entonces, ante eso lo primordial es también ir dando el ejemplo, o sea, ellos como adultos, por ejemplo, a la hora de comer, no estar con el teléfono, sino generar espacios de comunicación, que claramente es un desafío, pero si ellos empiezan a ver los modelos como tal, va teniendo un impacto, se empiezan a generar más conversaciones, más espacios de compartir al final de tiempo de calidad en el mejor de los casos. ¿Vos creés que obviamente somos generaciones muy diferentes, los de 40, 50, digamos, con nuestros hijos? Realmente es un abismo, se vive de una manera completamente diferente en todo y a veces es muy difícil, ¿no?, coincidir, entendernos, ponernos de acuerdo, compartir. ¿Vos lo ves esto en las sesiones? La verdad es que sí, en general los motivos de consulta siempre traen esa característica de la historia, de la propia historia al momento de criar, de abordar las problemáticas. Por lo mismo, en el espacio de la terapia de familia, queremos, en el mejor de los casos, poder juntar esas generaciones, o sea, dar cuenta de cuál es el mundo, desde qué punto de vista el papá le plantea una idea a sus hijos y su hijo viceversa, qué es lo que está viendo de lo que está haciendo su realidad, poder llevarlo a que el padre pueda entender a una generación que la verdad es que tampoco están alejados. O sea, hay cosas como las redes sociales que son distintas, pero el deseo de pertenecer a un grupo, por ejemplo, es algo que traspasa generaciones, o sea, va acorde a la etapa en la que se encuentra cada uno. Sí, el reconocimiento, ¿no?, el profesionalismo, bueno, hay un montón de temas y de puntos que todos aspiramos a eso, antes aspirábamos y ahora también, pero bueno, ha cambiado todo mucho. Y en materia de parejas, ¿cuáles son las problemáticas que más te plantean hoy por hoy? Lo más frecuente, problemas de comunicación.
Y ahí también aparece el tema de las redes sociales, parejas que al término del día se dan cuenta que no están conversando porque prefieren colocar su atención en redes sociales, generando un cierto grado de distancia entre ellos. Yo diría que por un lado la comunicación, como digo, como pareja, que quizás antes era distinto al momento de empezar a tener la relación, y lo otro que es bastante frecuente es el tema de la infidelidad. Ese es un tema bastante tabú. Tabú. El tema de parejas abiertas, ¿lo ves también planteado como algo diferente a la infidelidad porque está consensuado, ¿no? ¿Eso se ve? Claro. Sí, la verdad es que se ve bastante, o sea, mucho más que hace algunos años atrás. Lo difícil o el desafío que muchas veces las parejas plantean dentro de eso es cuando hay uno de los miembros de la pareja que quiere empezar a abrir la relación, y eso a veces he visto con un poco de resistencia por parte de la otra. Pero si existe un cierto grado de comunicación, empezar a identificar también qué es lo que se está buscando dentro de esta idea de poder abrir la relación, en el mejor de los casos, si se realiza de una forma ética, la verdad es que los resultados son bastante positivos. Aún así es importante aclarar, como tanto dentro del espacio de la terapia de familia como de terapia de pareja, que independiente de lo que uno de los miembros quiera como tal, no significa que dentro de ese espacio se lo vamos a imponer. O sea, la idea es poder ir explorando en conjunto qué es lo que es más acorde a sus necesidades para poder coexistir ahí de una forma armoniosa. En el caso de la infidelidad o de la pareja abierta, ¿vos crees que tiene que ver con algo insatisfecho? O sea, algo que la pareja no te da, entonces salís a buscarla afuera, ¿o no es necesariamente así? La verdad es que hay todo tipo de casos. Hay una cierta cantidad de parejas que llegan porque sienten que hay un cierto grado de insatisfacción. Quizás la pareja, hay ciertos aspectos de los cuales no está cumpliendo con muchas de sus expectativas. Por ejemplo, no lo suele ver en el ámbito de la sexualidad, cuando quizás las personas consideran que ya no hay tanto dinamismo, no hay cosas nuevas como tal. Pero también hay un grupo importante de personas que se está abriendo, no porque necesariamente haya algo que le falta a la otra persona, sino por querer explorar, sentir a ver incluso el vínculo que ha formado con esta persona es seguro al punto de que le permite ampliar sus experiencias. O sea, como una apertura de experiencia como tal, donde, como digo, no necesariamente está el que haya algo negativo en la persona con la que están, sino es abrirse a nuevas posibilidades. Porque hay muchos casos, ¿no? Conozco muchos casos que te dicen, estoy empezando como a mirar a mi alrededor, antes no me llamaba la atención nadie y ahora sí, y lo toman como quizá un problema dentro de la pareja, pero eso no necesariamente va de la mano. Puede que sí y puede que no, lo que estás diciendo, ¿no? Exactamente. La verdad es que todo depende del caso a caso. La visión bastante, yo diría, reduccionista o rápida de hacer es cuestionarse y decir, a lo mejor es lo que yo no estoy haciendo, estamos con problemas, pero a veces veo parejas que funcionan súper bien, hay harto dinamismo, intimidad, conexión como tal, y aún así en algunos de los miembros o incluso en ambas partes existe un interés en querer conocer algo más allá. Lo ideal es cuando es de parte de ambas partes, porque eso nos reduce igual un cierto grado de dificultad de cómo ir ajustando la necesidad de uno quizás por sobre la otra. Claro, exacto. Y cuando te plantean un tema de infidelidad, es difícil, ¿no? Abordarlo si te dicen, bueno, mira, tengo ganas, surgió una oportunidad, conocí a alguien, voy a empezar a ser infiel. ¿Cómo? Porque es riesgoso en el caso, obviamente, de que el otro, sabemos que si se entera se termina todo. ¿Cómo se entra en este camino ríspido? Hay altos caminos. Mira, uno de los primeros, si yo recibo a una persona de forma individual, porque trabajo no solamente en terapia de pareja recibiendo a ambos miembros, sino también de forma individual, primero saber que uno como profesional no puede obligar a un otro a informarle acerca del comportamiento de la infidelidad. No darle valor, no es un tema como ético, claro, moral, a eso vas. Vos no vas por ahí, vos no le vas a decir, está muy mal lo que estás haciendo, no. Tu análisis va por otro lado. Exactamente, sí, porque uno no es nadie para juzgar qué es lo que está haciendo que la persona tome esa decisión. Pero sí es nuestro trabajo mostrarle las posibles consecuencias que eso puede tener en caso porque estarías dañando a un otro con quien ha tenido algún cierto grado de compromiso, cierto de acuerdo. Y en esos casos se plantean estrategias de cómo empezar a abrir cierto tipo de conversaciones, poder explorar también en qué es lo que motiva a esta persona a evaluar esta posibilidad de ver otras alternativas, para que cuando se generen esas conversaciones, que en el mejor de los casos se reduzca la mayor cantidad de impacto negativo, independiente de que uno no le puede proveer
comprometer a la persona, que eso no va a tener consecuencias negativas como tal. Y en el caso de las parejas, por ejemplo, cuando ya ha habido una infidelidad, el trabajo complejo, como digo, no es convencer a nadie de que tome algún tipo de decisión, sino que poder mostrar que en el caso de si es que se decide trabajar, por ejemplo, en reconstruir la confianza, si es que eso ocurre, ambas partes tienen que colocar de su parte para poder trabajar en eso. Es difícil, ¿no? Perdonar una infidelidad es complicado porque siempre te dicen el vaso roto, por más que lo pegues, queda algo. Es muy difícil, ¿no? Porque es como un engaño, una mentira, es complicado. Efectivamente, o sea, de hecho, ahí está el tema, lo complejo de poder trabajar en la reconstrucción de la confianza. A veces las personas piensan que es algo que van a olvidar, por ejemplo, que no va a volver a ocurrir. ¿Y qué es lo que pasa? Que en ese trabajo que digo yo de ambas partes, está por un lado la persona que ha herido a la otra, o sea, quien ha sido infiel, llevar a cabo una serie de actos reparatorios para generar un cierto grado de confianza a la persona que ha perdido esa confianza. Pero por otro lado va a estar la persona que ha sido herida, que trate de tomar esos intentos de reparación, no mantenerse en la constante crítica hacia el otro y entender que la ansiedad y que la posibilidad de que vuelva a aparecer una posible preocupación o recordar lo que pasó va a estar ahí. Yo he encontrado con parejas que de repente han estado en matrimonios casadas por 20 años y han tenido una infidelidad al inicio, por ejemplo, de la relación y han pasado 10, 15 años y cada cierto tiempo recuerdan lo que ocurrió y eso lleva a un cierto grado de ansiedad y ahí el trabajo va a estar en que cada vez que ocurra esa ansiedad poder ambas partes trabajar en poder disminuirla como tal. Es muy difícil. Es muy difícil, eso me pasó a mí, en mi pareja anterior. Me pasó, cuando pasa algo, después cada tanto aparece, es tremendo, no se puede borrar. Y cuando uno se vuelve a encontrar con eso, es complicado. Pero bueno, para eso está Marisol Au Castro, que la podés contactar por si te pasa eso u otras problemáticas, ya sea de familia o de pareja. Ella está en Chile, pero la podés contactar a través de las redes. Marisol, ¿dónde te contactamos? Me pueden contactar en Instagram en psi.marisol_au. Tengo ahí la cuenta, también tengo un link de agendamiento por Agenda Pro, donde todas las personas pueden agendar. Personas de habla hispana mayores de 18 años. Perfecto, y de esta manera volvés de trabajar, tenés ganas de hablar con alguien, sacarte ese peso que tenés en la espalda, o problemáticas también de familia o pareja. Marisol Au Castro. Muchísimas gracias por esta comunicación, un placer. Gracias a ustedes. Hasta luego.